Como recordáis, estábamos en la página 69. Habíamos visto en los parágrafos anteriores la revolución urbana, el paso del neolítico a la concentración de aldeas y la revolución urbana propiamente dicha, y todo lo que ello trajo aparejado como revolución tecnológica y revolución social y cultural. Empezamos a intuir que esa revolución tecnológica y cultural también traía aparejada cambios en la estructura social que van a tener consecuencias para el resto de la historia de la humanidad. Esa concentración en ciudades, ese crecimiento de las aldeas, de los entornos urbanos en forma de ciudades, se va a poder hacer al altísimo precio de una organización administrativa y de una organización jerárquica estructurada alrededor del templo. Y esa organización administrativa y jerárquica va a dar lugar a la primera división social del trabajo en forma de profesionalización de ciertos sectores, como es, por ejemplo, el sector religioso, los artesanados, la vigilancia, la guardia, el ejército, la administración, escribas, que son sectores que se van a especializar a espaldas y por encima, subidos a la chepa, del sector primario, el sector agrícola, que es el que realmente está produciendo los bienes de consumo de los que vive toda la comunidad. Pues a ese sector primario se le va a extraer en forma de impuestos, donaciones al templo, bajo los eufemismos que queráis, a ese campesinado se le va a extraer de una forma o de otra, más o menos voluntaria o más o menos obligatoria, excedentes en producción con los que sostener a estas nuevas profesiones que con el tiempo se irán transformando en castas, que van a vivir organizando el resto de la producción, reorganizando la producción, pero van a vivir todos a partir de ahí y hasta hoy, hasta nuestros días, a costa del sector primario, que es el que produce, el que arranca la naturaleza, los bienes y servicios necesarios para mantener la vida. Y esto no solamente va a tener esa consecuencia, que podría ser una consecuencia formal, sino que va a tener consecuencias materiales muy severas, porque esta división del trabajo basada en los excedentes de producción que produce una parte de la sociedad para poder mantener a la otra parte de la sociedad, no solamente va a traer aparejado una reorganización completa del sistema productivo y de la organización social, sino que va a traer aparejado una estratificación social en clases sociales, toda una novedad en una época en la que todo el mundo vivía del fruto de su trabajo y donde no había grandes diferencias sociales. Pero la aparición de estos excedentes canalizados a través de una organización especializada administrativa como era el templo, va a permitir la separación entre las clases sociales y que la acumulación de esos excedentes vayan a nutrir desigualdades pues, cada vez más profundas. Vimos la semana pasada el estandarte de Ur, esa maravilla artística en la que están representados dos aspectos de la sociedad, el de la paz y el de la guerra, y en el estandarte de Ur vimos perfectamente representado ya en el 2600, antes de nuestra era, ya vimos representado con mucha belleza, pero con un enorme dramatismo, las consecuencias de esa estratificación social. Ya los sumerios del 2600, en este caso los sumerios de la clase dirigente,
que son los que hacen el estandarte, los que fabrican para disfrutarlo el estandarte, ya eran conscientes de que vivían a la chepa de la clase, en este caso trabajadora, la clase agrícola del sector primario. Ese estandarte de Ur es uno de los documentos políticos más antiguos de los que podamos tener conocimiento en este momento. Y ahí nos habíamos quedado en la página 69 para empezar el parágrafo 4.3, la estructura social de las ciudades. Juan Ramón, si te apetece, empiezas tú con la lectura. El incremento de la población y la creciente división del trabajo provocaron la transformación de algunos poblados ubaiditas en verdaderas ciudades sumerias. Además, dice, la inseguridad de los campos debida a la tentación que la nueva riqueza representaba para los invasores y bandidos, adelante, hizo que la gente tendiera a abandonar las aldeas y a establecerse en las ciudades, que durante el milenio tercero menos 3000 se protegieron con grandes murallas fortificadas. Estamos en un momento de la historia en el que alrededor de los núcleos urbanos aparecen inmensas murallas. Recordemos la muralla de Ur, una muralla que tenía del orden de 10 kilómetros de desarrollo, verdaderas obras de ingeniería magníficas, inclusive para nuestra concepción actual, ¿vale? Adelante, Juan Ramón. Cada ciudad amurallada, junto con la comarca que le rodeaba, constituía una ciudad-estado, una ciudad política totalmente independiente o relativamente autónoma según las épocas. Durante los milenios menos 3000 y menos 2000 y la primera mitad del menos 1000, es decir, hasta que se derrumbó su cultura, Mesopotamia fue un mosaico de ciudad-estado. Gracias, Juanra. Chelo, continúa tú. Cada ciudad-estado era la posesión o finca de un dios que vivía en el templo principal de la ciudad. En los alrededores de la misma se practicaba la horticultura, la cerealicultura, el cultivo de las palmeras datileras, la ganadería, el pastoreo y la pesca. Una parte importante de las tierras eran propiedad directa del dios y eran administradas por el templo. Pero también existía un considerable sector privado de propietarios libres. Desde principios del milenio menos 3000, la monarquía, que hasta entonces había sido una institución de emergencia, empezó a hacerse permanente y hereditaria. El rey vivía en su palacio acompañado de sus jefes militares, y al palacio pertenecían también muchas tierras. De hecho, durante la historia de Mesopotamia, se observa un paulatino crecimiento de las tierras del palacio respecto a las del templo. Es decir, este fenómeno de urbanización va a venir aparejado por un crecimiento de las tierras del templo en detrimento de las tierras de los agricultores libres, pero a su vez también con un incremento de las tierras del palacio que poco a poco va demostrando un poder cada vez mayor con respecto al templo. Estamos ante un sistema administrativo jerárquico en el que una parte creciente de la sociedad está viviendo cada vez más y mejor a costa de la otra parte de la sociedad, de los ciudadanos libres. Adelante, Chelo. El templo era la casa del dios y las tierras del templo servían en primer lugar para alimentar al dios. Lo que el dios no comía se consideraban las obras del dios y se repartía entre los sacerdotes, el servicio doméstico del dios, los administradores y escribas, los múltiples profesionales, artesanos, músicos, prostitutas sagradas, cocineros, adscritos al templo y finalmente los cultivadores de la tierra del templo. Es decir, fijaos el argumento, ¿no? Las ofrendas se hacen a Dios, ¿no? Y lo que Dios no se come, pues bueno, pues nos lo repartimos entre los sirvientes de los dioses, ¿no?
Afortunadamente Dios solamente se come la parte espiritual de las ofrendas, ¿no? Y la parte material, que es la que a nosotros nos interesa, el tocino, como diríamos en Extremadura, es de la que nos servimos los servidores de Dios, ¿no? Adelante, Chelo. Algo parecido pasaba con el palacio, que era la casa del rey, que gobernaba la hacienda del dios, es decir, la ciudad entera en su nombre. En algunas épocas el rey se identificaba tanto con el dios que era considerado a su vez como un dios él mismo. En cualquier caso, tanto el templo como el palacio eran gigantescos mecanismos de organización del trabajo y de redistribución de la riqueza. En una época en que todavía no existía la moneda, el templo y el palacio cumplían la función económica de absorber la producción de bienes y servicios de cada individuo ligado a ellos y de suministrar los bienes y servicios producidos por los demás. Gracias, Chelo. Es decir, la ciudad sumeria, como cualquier otra comunidad humana, organiza y reparte el trabajo y la riqueza. El criterio de organización del trabajo y del reparto de la riqueza en la ciudad sumeria paulatinamente va quedando en manos del templo y poco a poco va pasando además ese poder a manos del poder político que, como veremos más adelante, está encabezado por la casta militar, ya profesionalizada previamente. Continúa Juan Viñolas. En las ciudades mesopotámicas solía haber una minoría de esclavos y sobre todo prisioneros de guerra a quienes se les había perdonado la vida. Estas esclavas trabajaban en los molinos y talleres textiles de palacios y templos o como servidores domésticos de ciudadanos libres pudientes. Por encima de los esclavos estaban los agricultores, por cuenta ajena de las tierras de templos y palacios. Los ciudadanos libres eran los propietarios de tierras propias. Al principio, se habían reunido en la asamblea en los momentos de crisis para tomar las decisiones colectivas. Pero desde la instauración de las monarquías permanentes, su poder político había quedado muy disminuido. Detente un momento, Juan. Este proceso que nos está narrando Mosterín para la Mesopotamia es el mismo proceso que van a seguir prácticamente todas las ciudades, todas las aldeas que se organizan en ciudades-estado y posteriormente las ciudades-estado van a dar el paso a las monarquías más o menos estables. El proceso es más o menos siempre el mismo. Las aldeas están compuestas, como en Cataluyuc o como en Acilar, están compuestas de campesinos libres que trabajan sus tierras para sí, para obtener los bienes de consumo que necesitan para vivir. Y prácticamente se lo hacen todo. Y las pocas cosas que no se hacen para sí, lo intercambian unos con otros mediante mecanismos pues, de trueque o intercambio de tipo político o social del que sea. No existen los mercados como los conocemos nosotros, ni existirán hasta hace muy poquito tiempo atrás. Estos ciudadanos, no, es una palabra que no corresponde, estos habitantes de estas aldeas, unidos entre sí por medio de vínculos de parentesco, y de pertenencia a esas aldeas o poblaciones, constituyen unidades productivas relativamente autónomas. Y cuando digo relativamente autónomas, quiero decir que son autárquicas, en el sentido de que estas unidades productivas producen todo lo que necesitan para sobrevivir satisfactoriamente. A lo mejor alguno de los individuos no, pero la unidad productiva en su conjunto, la aldea, produce prácticamente todo lo que necesita. Pero prácticamente no es todo. Hay cosas que pueden necesitar, aunque no sean imprescindibles, y esas cosas que necesitan y no son imprescindibles, las adquieren mediante comercio, mediante expediciones de búsqueda de materias primas a otras regiones, o bien mediante la compraventa en sentido de trueque o intercambio con mercaderes ambulantes que pasaran por su zona. Y así vemos
cómo ya desde el 6.000, 7.000, 8.000, inclusive antes, hay rastros de comercio, de un intenso comercio de todo tipo de metales de origen meteórico, minerales, piedras especiales, piedras preciosas, conchas, tinturas, objetos, inclusive cerámica, que a veces hace recorridos tan asombrosos como se pueden rastrear de hasta 1.000, 1.500 kilómetros de distancia. Vemos objetos de los más variados en cualquiera de estas aldeas. Pero no son el elemento principal que permite la vida. Estos intercambios son elementos relativamente secundarios de objetos que hacen la vida mejor, seguramente, para sus usuarios, satisfacen necesidades de otro orden, pero en gran medida podemos decir que estos núcleos, estos asentamientos poblacionales son relativamente autárquicos, con un pequeño intercambio de bienes y servicios entre los miembros de la comunidad y un pequeño intercambio de bienes y servicios entre las comunidades limítrofes o entre comunidades lejanas con las que se establece algún tipo de comercio. Estos ciudadanos, estos habitantes de aldeas, y estas aldeas tipo Asilar, Cataluyuk, como habíamos visto en las semanas anteriores, Jarmo, cualquiera de las aldeas del creciente fértil, están compuestas por habitantes que, desde el punto de vista político, son relativamente iguales. Todos proveen para sí lo que necesitan, nadie depende del permiso de otro para vivir, y desde luego nadie vive a costa del vecino. No existe la estructura política ni de apropiación, ni de desposesión, ni de chantaje, ni de amenaza que permita que una parte de la comunidad viva a la chepa de otra parte de la comunidad. Y sin embargo, vimos que ciudades como Cataluyuk eran ciudades enormes, inclusive con cierta fortificación. Y sin embargo, el registro arqueológico no nos muestra estratificación social ni grandes diferencias de riqueza entre los distintos habitantes de las poblaciones. Vamos a tener que llegar al menos 3.000, al tercer milenio, entre el 3.000 y el 4.000, vamos a tener que llegar al tercer milenio. Ahí estoy pensando, ¿no se llama así un programa de ufología que hay en televisión? Sí, cuarto milenio. Cuarto milenio. Es que de pronto me ha dado un lapsus y digo, hoy vamos a tener que llegar al tercer milenio. No, es verdad, cuarto milenio, menos mal. Vamos a tener que llegar al tercer milenio para encontrarnos con que en algunos de estos núcleos poblacionales se ha producido un salto cualitativo. ¿Qué ha pasado? Pues probablemente ha pasado que el incremento de población que va añadido al salto tecnológico de las nuevas técnicas de cultivo, ese incremento de población ha metido cierta presión en las condiciones de vida de estas comunidades. Pero además, ese incremento de población ha venido parejo con una crisis climática que conocemos, que arrancó allá por el 6.000 y ha ido desertizando de forma progresiva todo el norte de África y Oriente Medio hasta la India. Esa desertización ha llevado a las poblaciones a ir concentrándose en los lugares más aptos para la vida. Pero además ha colocado a esas comunidades que eran relativamente autárquicas
las ha colocado en situación de competencia por recursos escasos unas con otras. Muy probablemente la violencia entre comunidades en forma de robo, expolio, asaltos, esta tierra es mía, de este río no pasas, la raya que está en el suelo no la vas a cruzar, muy probablemente estas comunidades empezaron a chocar entre sí en esa competencia por recursos escasos allá a lo largo de ese tercer milenio. Ese choque entre comunidades les llevaría probablemente a la necesidad de incrementar las medidas defensivas, y las medidas defensivas son de dos tipos, medidas pasivas y medidas activas. Las medidas pasivas, generar fortificaciones, protecciones, alertas tempranas ante los ataques o las amenazas exteriores, pero también a una progresiva especialización en el uso de la violencia, que presumiblemente ya desde la época del Neolítico estaría recayendo en los varones de las comunidades. Los varones, que eran los que se ocupaban también del comercio de larga distancia, y también en la supuesta defensa de sus comunidades. Todavía estamos en una etapa en la que la mujer todavía está en un clarísimo pie de igualdad con sus compañeros hombres, pero esta especialización de la violencia, del comercio y la aparición de clases sociales y una separación no solamente sexual, sino por clases en el trabajo, va a ir también aparejada con una depreciación de la posición de la mujer a partir de esta época, del tercer milenio, hasta llegar a las situaciones grotescas que se van a dar en el primer milenio y que vamos a ver en Persia, en Grecia y en Roma, y que van a llegar pues prácticamente hasta nuestros días. Recordemos que la mujer dejó, y cuando digo que van a llegar prácticamente hasta nuestros días, es para que tampoco nos escandalicemos ahora con el asunto, diciendo qué burros eran los romanos, cuando en este país, hasta hace 40 años, la mujer tenía que tener el permiso del marido pues, para hacer contratos o para tomar determinadas decisiones. La situación de degradación de la mujer por el patriarcado empezó probablemente en ese tercer milenio y se prolongó hasta fechas tan recientes en nuestra tierra, en nuestra tierra, porque en otras partes del mundo la situación de degradación y de opresión sigue siendo igual o peor que la que había en época de los romanos. Pues bien, estamos asistiendo en el tercer milenio al origen, al nacimiento de las condiciones políticas y económicas de estratificación social, desposesión y opresión que han configurado la historia de la humanidad desde entonces hasta nuestros días. Estos ciudadanos, estos habitantes de aldeas que vivían de forma relativamente igualitaria y con escasísimas diferencias nada más que funcionales entre hombres y mujeres debido a la división sexual del trabajo, ya sabéis, pero la división sexual del trabajo no implica jerarquía, implica especialización en áreas de trabajo solamente. Estos habitantes de poblados probablemente vivían en forma asamblearia, tomando decisiones colectivas, en forma de reuniones de pater familia, de jefes de familia o de ancianos o de jefes de unidades domésticas, tomando decisiones colectivas de manera absolutamente horizontal y transparente. Evidentemente, cuando venía la crisis, y la crisis era una epidemia, una riada
una inundación, el ataque de una aldea, una horda que pasara por la zona de enemigos o una plaga. Cuando se producía la crisis, estas organizaciones asamblearias seguramente nombraban jefes que de forma provisional y con un mandato limitado al peligro que se ha producido, concentraban la suma del poder. Y concentraban en una figura o en un grupo colegiado de jefes, concentraban la toma de decisiones, la deliberación y la toma de decisiones para la mayor operatividad, rapidez y eficacia de las medidas urgentes que había que tomar. Este modelo de ciudad o de organización asamblearia que nombra, permitidme la palabra, un dictador, o que nombra un grupo colegiado de dictadores, como puede ser como luego veremos más adelante en la historia, es el modelo que vamos a ver luego en Grecia, en la Grecia clásica, y es el modelo que vamos a ver en Esparta, por ejemplo, donde tenemos dos reyes colegiados, dos reyes que funcionan a la par. Lo vamos a ver luego en Roma. Es el modelo clásico en el cual organizaciones, poblaciones de habitantes autárquicos, libres y que se consideran iguales, en situaciones de crisis nombran un tirano, nombran un jefe que concentra el poder para hacer frente al peligro que en ese momento, al problema, a la dificultad que en ese momento se ha planteado. Y ese jefe o jefa, normalmente jefe, porque ya estamos en ascensos del patriarcado, ese jefe tiene que ajustarse al mandato que ha recibido. Y tiene que ajustarse porque luego tiene que rendir cuentas. Luego veremos en los siguientes meses que ser tirano No todo el mundo quiere. era una cosa difícil, porque luego había que dar explicaciones. Es decir, mientras eres tirano, tú tienes la suma del poder, pero cuando acabó tu mandato, tienes que explicar a la gente cómo usaste ese poder, con qué fines y con qué éxito. Y a ver si va a resultar que después de disfrutar de tu tiranía, vas a acabar degollado o en el ostracismo por no haber cumplido con lo que los habitantes de la población estiman que era el uso correcto del poder. Pero Jorge, si eres, Adelante. perdona que te interrumpa, pero Sí. si eres un liderazgo sostenido en un liderazgo natural, precisamente pasas como una pisonadora por el resto. Claro, claro. Lo que vamos a Y asistir... encima utilizas la violencia, Claro, ya lo tienes todo, ya tienes todos los ingredientes. Pero para llegar a eso, Amalio, hace falta un proceso histórico. Lo que vamos a ver a lo largo del tercero, segundo y primer milenio es un proceso histórico en el que estos tiranos o dictadores elegidos en asamblea entre iguales, como un primus inter pares para resolver el problema, de alguna manera van a conseguir que la situación de crisis no acabe nunca. No hemos inventado nada. No sé si os suena, ¿no? No sé si os suena, ¿no? Es decir, esto de que, oye, que la crisis es que parece que nacemos en crisis, vivimos en crisis y nos morimos en crisis, ¿no? Siempre hay crisis, ¿vale? Estos tiranuelos o algunos tiranuelos van a conseguir mantener la situación de crisis durante tiempo indeterminado, van a pretender perpetuarse en el poder y además, como es un poder nepótico, finalmente van a tratar de rodearse
de amiguetes, familiares, hijos y compañía, y vamos a ir dando paso poco a poco a unas jefaturas que empezaron siendo, como dice Amalio, jefaturas basadas en el peso personal y en el empaque y en la autoridad personal del líder, y poco a poco van a ir dando forma a un tipo de autoridad más burocrático, administrativo y hereditario. Pero para que eso ocurra, tendrán que haber pasado muchas cosas previamente. Entre otras, tendrá que haberse abandonado el modelo de deliberación política entre ciudadanos iguales, entre habitantes iguales de las aldeas, y tendrá que haberse consolidado un sistema de estratificación social y de separación entre ricos y pobres tan abismal que una parte de la comunidad, la explotada, la usurpada, ya no tenga, no es que no tenga capacidad para enfrentarse a la usurpadora, es que ni siquiera se lo plantee. Es que ni siquiera pueda ni imaginar que las cosas puedan ser de otra manera. Ahí se va a generar, a lo largo de estos 2 milenios, una hegemonía cultural por parte de las clases dominantes, que, detentadoras no solamente del poder militar y del poder económico, también van a ser detentadoras del poder religioso y del poder simbólico dentro de estas comunidades, y poco a poco van a ir imponiendo ese nuevo sentido común que es el de la dominación. Y donde el dominado acepta esa dominación porque no se le ocurre que las cosas puedan ser de otra manera. Claro, porque esto, como dice el mito, siempre fue así. Porque cuando Marduk venció a Tiamat, en ese momento recibió las cartas del destino y como todo el mundo sabe, a partir de ese momento gobierna por acuerdo de los dioses. Y los reyes humanos, que son representantes de los dioses, gobiernan también de la misma manera, pues por acuerdo y por voluntad de los dioses a los que representan. Faltaría más. ¿A quién se le ocurre dudar de semejante cuestión? Pero para llegar a esto hubo que pasar 2000 años de desigualdad estructural y de crecimiento de la desposesión en beneficio de unas castas, de unos estratos sociales que poco a poco van apoderándose de los recursos vitales de la comunidad. Como nos decía Juan Jacobo Rousseau en el discurso de las desigualdades, no se puede explotar a otro si previamente no le hemos puesto en situación de dependencia. Para poder explotar a otro, debimos llevar a cabo un proceso político, económico, social, por el cual desposeyéramos a la gente de sus medios de vida, de tal manera que no es que les obligáramos a trabajar. Eso es lo que hacemos con los esclavos. Lo interesante del siervo es que no le obligamos a trabajar. El siervo viene a pedirnos el trabajo a nosotros, igual que el asalariado, ¿no? Es un sistema de desposesión por medio del cual la víctima suplica que se le den las condiciones de trabajo por medio de la cual pueda vivir, enriqueciendo a su vez al templo, en unos casos, al amo en otros casos. Este proceso que estamos viendo en la Mesopotamia nos interesa mucho verlo con toda claridad porque es el mismo que se produjo en el resto del mundo. El mismo, la misma estructura y el mismo orden en el proceso. Ciudadanos libres que se organizan en la defensa común, generan jerarquías temporales,
momentos de crisis que van permitiendo que ciertos caudillos vayan consolidando su preponderancia, estratificación social alrededor del templo, especialización del trabajo, aumento creciente y permanente, sostenido de las contribuciones al templo o a la casta política, y separación progresiva y sostenida de la riqueza entre clases sociales. Esto tiene un final, y es cuando la gente no puede más. Y cuando la gente no puede más, y entonces cogen las antorchas y los tridentes y le prenden fuego al templo o al palacio, entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice: oh Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, pues la historia es larga, pero siempre la historia es la misma. Lo vamos a ver ahora en Mesopotamia, y lo veremos luego en Grecia, y lo veremos luego en Roma. La historia siempre es la misma. Y a veces viene bien poder mirar en la historia para comprender nuestro presente, y que no es muy diferente del de los mesopotámicos, y poder imaginar las vías de salida del futuro. No estoy diciendo con esto que haya que prenderle fuego al templo, ¿eh? No. Creo que tenemos mecanismos más eficientes en este momento que ese. Estaba leyendo Juan, ¿verdad? Sí. Continúa, Juan. El rey de la ciudad era el jefe del ejército, encargado de la administración de justicia y de la defensa de la ciudad y su comarca, así como del cuidado, construcción y reconstrucción de los templos, pues no hay que olvidar que el verdadero dueño de la ciudad-estado era su dios, el dios Nana de Ur, el dios Enki de Eridu, etc., y que el rey era su administrador y guardafincas. Es decir, el dueño de la ciudad es el dios, y el rey solamente es el vigilante, ¿no? Que se ocupa de que aquello funcione, porque recordemos, lo vamos a ver luego en los mitos, cuando estudiemos los mitos, recordemos que los hombres han sido creados por los dioses para alimentarles, ¿vale? Por tanto, los hombres viven en ciudades para hacer las ofrendas, para proveer para sí y ofrecer a los dioses sus ofrendas, y los príncipes y sacerdotes lo único que hacen es gestionar como guardafincas y como meros peones esas ofrendas para que lleguen a los dioses. Víctor Romaní, padre, adelante. Una gran parte de la población... Una gran parte de la población era alimentada y vestida directamente por el Estado, es decir, por el templo o el palacio, a cambio de su trabajo. El templo y el palacio tenían que administrar la producción y el consumo de miles de personas. Tenían que llevar las cuentas del ganado y de las tierras, de las existencias de los almacenes, de la actividad de los artesanos, del intercambio comercial con otras ciudades, etc. Y como no había moneda, no se podían homogeneizar las partidas, sino cada producto o servicio tenía que ser contabilizado por separado. Para llevar a cabo esa tarea surgió una gran burocracia. Los burócratas no podían recordar tan compleja masa de datos, pero ayudaron a su memoria con el invento más importante de cuantos debemos a la antigua Mesopotamia. Inventaron la escritura. ¿Vale? Poder gestionar toda esta inmensa masa de bienes y servicios, qué debes, qué te debo, cuánto has aportado, cuánto te queda por aportar, implicaba una gigantesca burocracia. Cuando estamos hablando de una ciudad, cuando hablamos de una aldea de 100 personas, a lo mejor esto se lleva de memoria. Pero cuando estamos hablando de una ciudad que ya podía tener 20, 30, 40, 50.000 personas, gestionar esta inmensa cantidad de bienes y servicios requería procedimientos mucho más sofisticados. Ese procedimiento que van a inventar los sumerios
y que va a terminar de definir toda la historia de la humanidad a partir de ese momento, es el invento de la escritura. Vamos a leer, si os parece bien, un artículo del British Museum. Voy a compartir una página con vosotras. Aquí tenéis una tablilla. Una tablilla en barro de cuneiforme impresa en arcilla. Aquí tenéis una tablilla que creo recordar que es un listado de entrega y débito. Es un debe y haber, un listado contable, un debe y haber de cerveza, ¿vale? No es nada... ¿Vale? No es nada ni filosófico, ni astronómico, ni religioso, ¿vale? Es decir, esto es cerveza, ¿vale? Esta tablilla creo que va solo de cerveza. Y no sé si veis que hay ciertos elementos figurativos. No sé si os dais cuenta que esto es un muñecajo, ¿no? Lo que tenemos aquí. En los orígenes de la escritura era muy simbólica y muy figurativa. A medida que las centurias van avanzando y el método de escritura va perfeccionándose, los muñecajos de tipo figurativo van transformándose en elementos cada vez más abstractos y en unidades atómicas, en forma fonética o silábica, que van a dejar de representar cosas para progresivamente empezar a representar sonidos. Los símbolos, digamos, los símbolos de esta tablilla representan cosas. Los símbolos de nuestra escritura representan sonidos, fonemas, con los cuales construimos el símbolo, el signo de la cosa que queremos representar. Pero para hacer ese camino, desde lo figurativo al signo fonético, bueno, van a hacer falta pues 1000 y pico de años de evolución de la lengua escrita. En todo caso, esta manera de representar figurativa a un escriba sumerio le valía de sobra. Aquí estaba puesto cuánta cerveza el tipo se había bebido o había entregado, cuánto le quedaba por entregar, los cubos que tiene que representar, hay distintos signos que son numerales, otros que son de objetos y probablemente otros que son de tiempo. Con lo cual, la cuestión que el escriba quería reflejar quedaba saldada y seguramente cuando la deuda o el contrato se hubiera liquidado, pues igual que hacemos nosotros, que rompemos el contrato, pues este rompería la tablilla y la tiraría y asunto resuelto, ¿no? Vamos a leer esta tablilla porque es de las primeras, de las más antiguas, de las que tenemos referencia. Víctor Romaní, hijo. Adelante, tablilla de arcilla encontrada en el sur de Irak del 3100 al 3000. ¿Leo lo que pone abajo? Sí. Vale. Imagínese un mundo sin escritura, sin ninguna forma de escritura en absoluto. Desde luego no habría formularios que rellenar, ni declaraciones de la renta, pero tampoco habría literatura, ni ciencia avanzada, ni historia. La idea está fuera del alcance de la imaginación, puesto que la vida moderna y el gobierno moderno se basan casi por completo en la escritura. De todos los grandes avances de la humanidad, el desarrollo de la escritura seguramente es el más gigantesco,
y podría argumentarse que ha tenido más impacto en la evolución de la sociedad humana que cualquier otra invención. Pero ¿cuándo y dónde se inició y cómo? Un trozo de arcilla fabricado hace poco más de 5.000 años en una ciudad mesopotámica constituye uno de los ejemplos de escritura más antiguos que conocemos. Las mismas gentes que nos legaron el estandarte de Ur también nos han dejado uno de los primeros ejemplos de escritura. Decididamente no se trata de alta literatura, sino que tiene que ver con la cerveza y el nacimiento de la burocracia. Proviene de lo que hoy es el sur de Irak y está grabada en una pequeña tablilla de arcilla de unos 9 por 7 centímetros, casi exactamente la misma forma y tamaño que el ratón que controla nuestro ordenador. Puede que la arcilla no nos parezca el medio ideal para escribir, pero la procedente de las orillas del Éufrates y el Tigris se reveló inestimable para toda clase de propósitos, desde construir ciudades hasta fabricar vasijas, e incluso, como en el caso de nuestra tablilla, para obtener una superficie sobre la que escribir rápida y fácilmente. Desde el punto de vista del historiador, la arcilla tiene una enorme ventaja: perdura. A diferencia del bambú utilizado por los chinos para escribir, que se pudre rápidamente, y a diferencia del papel, que se destruye tan fácilmente, la arcilla endurecida al sol sobrevive en suelo seco durante miles de años. Y de resultas de ello, todavía seguimos aprendiendo de aquellas tablillas de arcilla. En el Museo Británico cuidamos de unas 130.000 tablillas de Mesopotamia, y acuden eruditos de todo el mundo para estudiar la colección. 130.000 tablillas. Daos cuenta que hay gente que dedica su vida entera nada más que a la traducción de estas tablillas, ¿no? De la ingente cantidad de material que hay allí. Gracias, Víctor. Sara Riera, ¿estás por ahí? Aunque los expertos todavía se esfuerzan en descifrar la antigua historia de la escritura mesopotámica, algunos aspectos son ya bastante evidentes y muchos de ellos son visibles en este rectángulo de arcilla cocida. Puede verse claramente que con un estilo de caña se han grabado las marcas en la arcilla blanda y que luego se han cocido al horno con fuerza, de modo que ahora presenta un hermoso tono anaranjado. Si uno le da un golpecito, se da cuenta que esta tablilla es de hecho muy resistente. Por eso precisamente ha sobrevivido. Pero, aun cocida, la arcilla no dura para siempre, sobre todo si ha estado expuesta a la humedad. Uno de los problemas que afrontamos en el Museo Británico es que a menudo tenemos que volver a cocer las tablillas en un horno especial para consolidar la superficie y preservar la información inscrita sobre la arcilla. Yo esto no lo sabía. Claro, en las Islas Británicas hay mucha humedad y eso deteriora rápidamente estas tablillas de arcilla. Claro, los restauradores o los curadores del museo tienen que recocer de vez en cuando pues, su colección de tablillas para mantener sus propiedades físicas, ¿no? Adelante, Sara. Nuestra pequeña tablilla sobre las raciones de cerveza está dividida en 3 hileras de 4 viñetas cada una, y en cada viñeta los signos, un rasgo característico de la época, se leen de arriba a abajo, avanzando de derecha a izquierda antes de pasar a la viñeta siguiente. Los signos son pictogramas, dibujos de objetos que significan solo dicho objeto o algo estrechamente relacionado con él. Así, el símbolo de la cerveza es una jarra vertical con una base puntiaguda, una imagen del vaso que se usaba realmente para albergar las raciones de cerveza. Detente un momentito, a ver si reconocemos... Sí, debe ser eso. La vasija. La vasija, seguramente aquí tenemos la vasija puntiaguda. A ver si hay por algún otro sitio. Aquí tenemos otra vez la vasija, ¿no? Puntiaguda de cerveza. En la primera también, me parece, ¿no? En la primera esto parece que también, Sí, ¿no? Eso también. es la vasija. Muy bien, continuemos. Así, el símbolo de la cerveza es una jarra vertical... El símbolo de cerveza es una jarra vertical con una base puntiaguda, una imagen del vaso que se usaba realmente para albergar las raciones de cerveza. El término ración se representa gráficamente mediante una cabeza humana, yuxtapuesta sobre un cuenco, del que parece beber.
Los signos de cada una de las viñetas vienen acompañados de marcas circulares y semicirculares que representan el número de raciones registradas. Vale, a ver si encontramos la cabeza del payo. A ver. Hay que tener imaginación. Hay que tener imaginación para encontrarlo, ¿no? Saber. Ve tú a saber dónde está la cabeza del pollo. Bien, no importa. Continuemos. Es que además evidentemente para un mesopotámico está la cabeza dentro del cuenco. y además la cabeza dentro del cuenco, ¿no? Depende de las que se haya tomado. Depende de las que como llevaban la cuenta, no sabemos. Adelante. Se podría decir que en realidad esta escritura no lo es en sentido estricto y que se trata más bien de una especie de recurso mnemotécnico, un repertorio de signos que pueden utilizarse para transmitir mensajes bastante complejos. El avance crucial a la verdadera escritura se produjo cuando se comprendió por primera vez que un símbolo gráfico, como el que representa la cerveza en la tablilla, podía usarse para denotar no solo el objeto que mostraba, sino el sonido de la palabra que definía dicho objeto. En ese momento la escritura se volvió fonética y eso hizo posible todo un nuevo tipo de comunicación. En el momento en el que el escriba cayó en la cuenta de que además de representar un objeto, podía representar el sonido con el que nombraba el objeto, en ese momento la escritura se transforma propiamente en lo que hoy entendemos por escritura, ¿no? Alfonso, continúa tú, por favor. Cuando surgieron las primeras ciudades y estados en los fértiles valles fluviales del mundo, hace unos 5.000 años, uno de los retos que hubieron de afrontar sus líderes fue el de cómo gobernar esas nuevas sociedades. Cómo imponer su voluntad no solo a un par de cientos de aldeanos, sino a decenas de miles de habitantes urbanos. Casi todos aquellos nuevos gobernantes descubrieron que, además de utilizar la fuerza militar y la ideología oficial, si uno quiere controlar a poblaciones de tal envergadura, tiene que escribir cosas. Tendemos a pensar en la escritura como en algo relacionado con la poesía, la ficción o la historia, lo que en términos generales podríamos denominar literatura. Pero la primera forma de literatura fue de hecho oral, aprendida de memoria y luego recitada o cantada. La gente escribía lo que no podía aprender de memoria, lo que no podía convertir en verso. Esto es muy importante, es decir, porque nosotros tenemos asociada la literatura a la escritura. Y no es verdad. Es decir, la literatura histórica es una literatura oral, transmitida de generación en generación y en verso. ¿Por qué en verso? Porque la forma rítmica es la que permite la regla mnemotécnica con la que yo puedo recordar grandes secuencias y poder repetirlas una y otra vez, ¿no? Memorizar y poder repetir. ¿Qué es lo que aprendimos a escribir? Pues lo que no podíamos memorizar. La cantidad de cerveza que el pollo se había bebido en la fiesta del COVID de la noche anterior. Eso no lo podíamos memorizar, ¿vale? Y entonces había que ponerlo de alguna manera, graficarlo para que no lo perdiéramos de memoria. Si hubiera sido posible recordarlo de forma poética, y seguramente se hizo mientras se pudo, se habría hecho. Pues cuando ya no pudimos recordar bajo la forma del verso, tuvimos que recurrir a este tipo de argucias. Adelante, Alfonso. Así, casi en todas partes, las primeras formas de escritura parecen haber estado relacionadas con los registros contables y burocráticos, con las habas contadas, o más bien, en el caso de nuestra pequeña tablilla, con las cervezas contadas, dado que la cerveza era la bebida básica en Mesopotamia y se repartía en raciones a los trabajadores. Dinero, leyes, comercio y empleo. Esta era la materia de la que trataban las primeras formas de escritura y fueron los textos como los de esta tablilla los que en última instancia cambiaron la naturaleza del control estatal y del poder estatal. Dinero, leyes, comercio y empleo, en ese orden, ¿vale? La poesía vino después. Continúa, Alfonso.
Solo más tarde, la escritura pasaría de las raciones a las emociones. Pero los contables llegaron mucho antes que los poetas. Fue todo una cuestión absolutamente burocrática. Le he pedido su opinión al respecto a Sir Gus O'Donnell, jefe de la Administración Pública Británica. La tablilla es un primer indicio de escritura, pero también nos habla de los albores del Estado. Ahí tenemos una administración pública que se empieza a poner en funcionamiento a fin de dejar constancia de lo que ocurre. Aquí muy claramente aparece el Estado pagando a unos trabajadores por algún trabajo que han hecho. Tienen que llevar un registro de los fondos públicos. Necesitan saber cuánto se ha pagado. Tiene que ser justo. Bueno, lo de tiene que ser justo yo me lo ahorraría, ¿no? Tiene que saber cuánto se ha pagado, ¿no? Eso. Lo demás forma parte, digamos, de la poesía, ¿no? Yo en vez de justo diría exacto. Exacto, efectivamente. Tiene que ser exacto. Yo supongo que la palabra original era exacto. Exacto, efectivamente. Juan Pérez Piquera, adelante. En 3000 a.C., las personas que tenían que dirigir las diversas ciudades de Mesopotamia descubrieron cómo usar los registros escritos para toda clase de tareas administrativas cotidianas, desde mantener los grandes templos en funcionamiento hasta controlar el movimiento y el almacenamiento de bienes. La mayoría de las primeras tablillas de arriba, tablillas de arcilla de la colección del Museo Británico, como esta, provienen de la ciudad de Uruk, aproximadamente a mitad de camino entre las modernas Bagdad y Basora. Uruk era solamente una de las grandes y ricas ciudades-estado de Mesopotamia, que se habían vuelto demasiado grandes y demasiado complejas para que nadie pudiera controlarlas solo verbalmente. Prosigue Gus O'Donnell. A ver si lo veo bien. Es esta una sociedad donde la economía se halla en sus primeras etapas. No hay dinero ni moneda. ¿Cómo se las arreglan? Los símbolos nos dicen que utilizaban la cerveza. Aquí no hay crisis de liquidez. Qué paradójico, ¿no? A ver dónde estamos. Yo estoy perdida. Vale. Han encontrado un modo distinto de sortear el problema de la ausencia de moneda y al mismo tiempo de solucionar cómo tener un Estado que funcione. En la medida en que esta sociedad se vaya desarrollando, puede verse que esto se volverá cada vez más importante y empieza a surgir la capacidad de llevar las cuentas, de anotar cosas, que constituye un elemento crucial del Estado moderno. Saber cuánto dinero gastas y saber qué obtienes por él. Para mí, esta tablilla es el primer equivalente de la historia del cuaderno de un ministro. Es igual de importante. Gracias, Juan. Continúa la lectura, Amalio. Cuando se desarrolló la escritura en sentido pleno, con símbolos fonéticos, sustitución de los pictogramas, la vida de un escriba debió ser apasionante. Creación de nuevos signos sonoros fue probablemente un proceso bastante rápido y en la medida en que se fueron desarrollando. Dichos signos habían tenido que irse incorporando a la lista, los primeros diccionarios, si se quiere, iniciando un proceso intelectual de clasificación de las palabras, de las cosas, las relaciones entre ellas que ya no se han detenido desde entonces. Daos cuenta, Amalio, que cuando el signo es algo absolutamente convencional. Para que, digamos, cuando yo salto de la representación estricta del objeto, de la jarra de cerveza o del árbol, salto al signo y lo transformo en fonético, yo necesito que la persona que va a leer esa tablilla, si no soy yo necesito que esa persona tenga las mismas referencias que yo para la interpretación de la tablilla. Por tanto, si yo quiero que la tablilla sea leída por más de una persona, necesito un diccionario. Necesito coleccionar todos los signos que me he inventado y ponerlos de forma ordenada, de alguna manera, para que los nuevos escribas o las personas que van a leer tengan la referencia de lo que yo quiero significar con
con ese signo que he utilizado. Daos cuenta el enorme salto en complejidad que presenta este problema de la escritura fonética, ¿no? Adelante, Amalio. Nuestra pequeña tablilla de raciones de cerveza conduce directa y rápidamente a la posibilidad de pensar de una forma completamente distinta, tanto sobre nosotros como sobre el mundo que nos rodea. John Searle, profesor de filosofía de la Universidad de California de Berkeley, describe que le sucede en la mente humana cuando la escritura pasa a formar parte de la cultura. La escritura es esencial para la creación de lo que concebimos como civilización humana. Tiene una capacidad creadora que posiblemente ni siquiera se pretendía. Creo que no se entiende la plena importancia de la revolución que trajo la escritura si se piensa en ella como en la preservación de la información para el futuro. Hay dos áreas donde marca una diferencia absolutamente decisiva para toda la historia de la especie humana. Una es el pensamiento complejo. Hay un límite a lo que se puede hacer con la palabra hablada. En realidad, no se puede hacer alta matemática o, si se quiere, formas más complejas de argumentación filosófica, a no ser que se disponga de alguna forma de escribirlo y examinarlo. De modo que no es suficiente pensar en la escritura solo como una forma de registrar para el futuro hechos sobre el pasado y el presente. Antes, al contrario, resulta inmensamente creadora. Hay un segundo aspecto de la escritura que no es menos importante. Al escribir, no solo se registra lo que ya existe, sino que se crea entidades nuevas, dinero, corporaciones, gobiernos, formas complejas de sociedad, escrituras, esencial para todas ellas. Gracias, Amalio. Vemos entonces que nos dice este profesor, John Searle, que la escritura no es solamente un registro de lo que ha ocurrido para el futuro. Es decir, la escritura, probablemente sin que lo pretendieran sus inventores, además se ha demostrado con una enorme potencialidad para dos funciones que han revolucionado la historia humana. Por un lado, la escritura permite formalizar y estructurar pensamientos complejos que la mera palabra hablada no es capaz de producir. Cuando trazamos un cálculo, desarrollamos un teorema o producimos una argumentación compleja, no se puede hacer mediante la mera palabra. Para poder acceder a pensamientos complejos, necesitamos ponerlos por escrito, y cuántos de vosotros y cuántas de vosotras no habréis sentido que cuando estáis ante un texto importante tenéis que volver una y otra vez a releerlo para terminar de comprender el sentido de cada aspecto del texto y el sentido en su conjunto. Ni hablar en la ciencia, en la química, como aquí Cristina o Alberto, es decir, o en las matemáticas. No, simplemente en argumentos como los del tipo de Marx o de Rousseau, es decir, argumentos complejos en los que una y otra vez, para poder entender lo que el autor está diciendo, tengo que volver atrás permanentemente, segmentar la argumentación para entender por partes qué quiere decir y luego finalmente poder tomar conciencia de lo que el autor quiere decir en su conjunto. Es decir, no son posibles los pensamientos complejos o no son posibles los pensamientos complejos a los que estamos acostumbrados en la ciencia moderna y en la filosofía moderna si no tuviéramos la escritura, el registro que nos permite reflexionar una y otra vez sobre los distintos elementos del texto. Pero además, nos dice el autor, además, la escritura nos permite acceder y crear entidades que no tienen materialidad, que existen, pero no tienen materialidad. Cuando Sara
genera una escritura con respecto a una empresa, ¿no? Y dice, bueno, pues hemos creado una oficina de registro de lo que sea, ¿no? O una empresa para vender chupa chups, ¿no? Todo eso se pone por escrito en un documento que es solo papel, pero ese ponerlo por escrito le da una materialidad dentro de la cultura que hace que tenga la misma fuerza y la misma presencia que si estuviera hecha con ladrillos. La escritura es capaz de crear, nos dice el autor, entidades nuevas, como el dinero, corporaciones, empresas, gobiernos, cualquier elemento complejo de la sociedad. Sin escritura no existiría el mundo como lo conocemos en este momento. Para bien y para mal, porque además de la escritura, además de crear entidades complejas y pensamientos complejos, la escritura también sirve pues, para crear deudas y para crear esclavitud y dependencia y desposesión y explotación. Faltaría más, ¿no? Es decir, Y después puedo añadir una cosa que creo Adelante, que es el registro de la memoria. ese también, sí, sí, Es sí. el registro de la memoria, y quien domina el registro ese, pues tiene un poder inmenso. Claro, claro. Efectivamente, digamos, aquí hay un De la elemento... memoria me estoy refiriendo a la memoria colectiva. Sí, 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 sí. Preservar, aquí el autor nos dice preservar la información para el futuro, pero no solo, ¿no? Decíamos, ese registro de la memoria colectiva, por supuesto, pero también tenemos estas otras dos funciones que son cruciales, sobre todo para el mundo contemporáneo. Estaba leyendo Amalio, sigue Sales. Gracias, Amalio. La escritura parece haber surgido por separado en Mesopotamia, Egipto, China y Centroamérica, todos ellos centros con una población en expansión, pero existe una encarnizada polémica y una gran rivalidad en torno a quién escribió primero. En este momento son los mesopotámicos quienes parecen llevar ventaja, pero eso puede deberse simplemente a que sus evidencias, al estar conservadas en arcilla, han sobrevivido. Como hemos visto, los gobernantes que intentaban controlar a sus súbditos en las nuevas y populosas ciudades de Egipto y Mesopotamia emplearon inicialmente la fuerza militar para coaccionarlos, pero en la escritura encontraron un arma de control social aún más poderosa. Incluso una pluma de caña resultó ser más poderosa que la espada. Sobre todo si detrás de la pluma hay una espada, ¿no? Sí. Entonces es cuando adquiere todo su esplendor. Sales, vamos a volver al texto. Sí. Vamos a volver al texto y en la página 71 y empezamos el parágrafo 4.4. La escritura, ¿era verdad? La escritura. Sí. La escritura surgió por primera vez en el menos 3100 en la Baja Mesopotamia. Espera, que me he perdido. En las ruinas de Nana, el gran templo de Uruk, se han descubierto las inscripciones más antiguas del mundo, grabadas en tablillas de barro hacia esa época. Tablillas con inscripciones parecidas y de época apenas posterior se han encontrado también en Susa, al este, y en Habura, Kabira, en Siria, que eran centros comerciales en contacto activo con Uruk. La mayoría de esas inscripciones se refieren a transacciones comerciales, ventas de tierras, envíos de productos, entradas y salidas de almacenes, etc. El principal precedente de la escritura lo constituye un sistema de contaduría que ya se practicaba en las aldeas del Neolítico cerámico del cercano Oriente y que luego perduraría hasta el milenio menos 2000. Se trata del registro contable mediante pequeñas piezas de barro, endurecido por el fuego, de formas diversas, bolas, anillos, cilindros.
conos, etc. Algunas de esas piezas representaban números, unidades, decenas, etc. Otras representaban tipos de objetos, perros, ovejas, vacas, panes, esteras, vasijas, tejidos de lana, etc. Varias de estas piezas, reunidas en una bolsa o perforadas y ensartadas en un hilo, podían representar, por ejemplo, un rebaño, indicando de cuántas ovejas se componía. Quitando o añadiendo piezas, se podía mantener al día el registro, en función de las altas o bajas que experimentase el rebaño. Hacia el menos 3500 se produjo la revolución urbana en Sumer. Gracias. Continúa Tony. Hacia el menos 3500 se produjo la revolución urbana en Sumer. Las necesidades de la contaduría burocrática y comercial crecieron considerablemente. Enormes excedentes agrícolas eran almacenados, intercambiados y distribuidos. Era necesario registrar las entradas y salidas de almacenes y graneros, la producción de los campos y talleres del templo, las raciones distribuidas entre sus dependientes, los periódicos, inventarios, etc. Había que ponerse de acuerdo con comerciantes o representantes de otras ciudades. Había que enviar los productos propios y recibir los ajenos, etc. Normalmente el acuerdo se registraba y fijaba metiendo piezas de barro correspondientes a la transacción comercial acordada en un recipiente oval hueco de arcilla, cerrándolo y sellándolo con los sellos de las partes a modo de firmas y en señal de acuerdo. Luego se enviaba la mercancía junto con un emisario que llevaba el recipiente y al llegar a su destino lo rompía ante el cliente e interpretaba su contenido, comprobando que la mercancía llegaba tal y como se había pactado. Más tarde se empezaron a anotar sobre la superficie externa del recipiente de barro cerrado las piezas que había dentro, que así se fueron haciendo superfluas. Finalmente, el recipiente oval entero, con sus piezas interiores, pasó a ser sustituido por una simple tablilla de barro. Es decir, tenemos El proceso es interesante. un progreso en la manera de contabilizar, ¿no? Primero se colocaban los elementos simbólicos dentro de la vasija, luego se imprimió con los sellos en el mismo recipiente el contenido de la vasija y finalmente pues se hacía un contrato, pues como Dios manda, como cualquier abogado haría hoy en día, pero en una tablilla de barro, ¿no? Maite, continúa tú. Hacia el menos 3300 aparecen en Uruk las primeras tablillas en que los numerales, signos de números o cantidades, van seguidos de signos, pictogramas o logogramas, de tipos de objetos, cosas, productos o personas. Los pictogramas eran como dibujos simplificados de la cosa representada. Así, el pictograma de cabeza, en sumerio Sak, es un dibujo simplificado de una cabeza. Los logogramas son dibujos abstractos de significado meramente convencional. De hecho, la mayoría de los signos de la primitiva escritura sumeria eran logogramas y la forma de varios de ellos coincidía con la de las piezas de arcilla anteriormente usadas. De todos modos, este tipo de inscripciones requerían del contexto y de explicaciones orales para su correcta interpretación, pues no se representaban la articulación lingüística de las oraciones, sino solo los números y los tipos de cosas numeradas. Gracias, Maite. Carlos Llorens, sigue tú. Silencio. Pronto la escritura progresó, se complicó y se convirtió en ocupación de especialistas, los escribas. Al principio dibujaban los pictogramas sobre el barro, pero la incisión de las líneas curvas era dificultosa y lenta, y pronto la forma de los signos fueron simplificadas y reducidas a una serie de cuñas rectas impresas en el barro húmedo con gran rapidez mediante la introducción en el mismo del extremo cortado de una caña. Así surgió la escritura cuneiforme. Primero escribían en columnas, de arriba abajo y de derecha a izquierda, pero al cabo de
de poco tiempo giraron las tablillas hacia la izquierda y pasaron a escribir en líneas de izquierda a derecha, como nosotros. La pictografía sumeria se fue convirtiendo en una verdadera escritura, capaz de representar la lengua mediante su progresiva fonetización. En efecto, el sistema de los logogramas, representaciones gráficas de cosas o palabras, tenía claras limitaciones a la hora de escribir los nombres propios, las partículas gramaticales, etc. Lo que se hizo fue empezar a utilizar ciertos logogramas como fonogramas, en concreto como silabogramas, es decir, como representantes de una sílaba, no de una cosa. Por ejemplo, el logograma de boca, en sumerio K, podía utilizarse para representar la sílaba K en cualquier palabra, nombre propio, partícula gramatical o lo que fuere, en que apareciese. ¿Os dais cuenta, Carlos, del extraordinario, del salto tremendo cualitativo que representa esto, ¿no? Es decir, de pronto la palabra K, que es la boca, ¿no? Lo puedo utilizar no solamente para representar la boca, sino para representar el sonido de la palabra K en cualquier lugar y en cualquier otro elemento que lo lleve, ¿no? Es decir, como por ejemplo, pues boca, vaca, ¿no? Aprendo a representar el sonido y no la cosa. De manera que cuando yo leo los signos en voz alta, ya un día os contaré una anécdota. Yo tenía un encargado en obra. Que cuando hacía los partes de trabajo era como si escribiera en cuneiforme el condenado, ¿no? Era una cosa, aquello era ilegible. Y un día que viene un amigo suyo me dice, no, hombre, no, es que tú a fulanito no le puedes leer los partes, no puedes leerlos así, tienes que pronunciarlos. Entonces, tú leías los partes de trabajo en voz alta, pronunciando la sucesión de letras que el tipo había escrito, ¿no? Y entonces aparecía la verdadera lengua oculta que estaba detrás del parte. Se comía la mitad de las palabras y se comía la mitad de los espacios y juntaba palabras, las separaba, es decir, exactamente, el tío escribía exactamente como hablaba. Exactamente como hablaba. La única manera de entenderlo era leerlo, ¿no? Y entonces decía, hombre, ahora, y si además le ponías cara a la imagen que tenías, era fantástico, ¿no? Aquello. Bien, pues los sumerios igual, inventan la transposición de lo que están hablando a los signos en la medida en la que esos signos dejan de representar cosas para empezar a representar no solamente sonidos, sino fracciones de las palabras, en este caso sílabas, ¿no? Adelante, continúa. Poco a poco, muchos viejos logogramas fueron abandonándose, siendo sustituidos por su representación silábica en función de otros previamente elegidos. Pero había muchos problemas. La lengua sumeria tiene muchos homófonos, palabras de distinto significado e idéntica pronunciación, que han de ser distinguidos en la escritura, añadiendo a su representación fonética, silábica, determinantes semánticos, signos que no se pronuncian, pero indican si estamos refiriéndonos a un dios o a una ciudad o a un animal, etc. A la inversa, los logogramas se refieren a veces a muchas cosas y han de ser precisados en la escritura, añadiéndoles determinantes fonéticos. El sistema de escritura cuneiforme siempre fue una mezcla de logogramas y silabogramas, completados por determinantes semánticos y fonéticos. Un sistema complicado y siempre imperfecto. A pesar de ello, esa escritura duró más que la lengua sumeria y fue luego adoptada no solo por los acadios, babilonios y asurios, sino incluso por pueblos no mesopotámicos como los elamitas, hetitas, hurritas y otros. Gracias, Carlos. Continúa, Rosario.
La escritura cuneiforme era un sistema complejo que requería varios años de aprendizaje. Los escribas que la dominaban tenían en sus manos toda la burocracia del país y no sentían excesivas ganas de perder sus privilegios, como podía ocurrir si la escritura se simplificase notablemente. La simplificación vendría del Levante, donde los comerciantes de Ugarit inventaron la escritura alfabética hacia el 1500. Adoptada más tarde por los arameos, iría sustituyendo a la cuneiforme poco a poco, hasta que ésta desapareciera por completo a finales del milenio -1000. Los escribas mesopotámicos eran la clase de la que salían los funcionarios, los administradores, los comerciantes, los adivinos, los astrólogos, los poetas, los médicos, etc. Durante nuestro siglo, los arqueólogos han desenterrado del suelo de Mesopotamia más de 500.000 de tablillas de arcilla inscritas en escritura cuneiforme. La mayoría de ellas son registros administrativos o comerciales, pero también se han conservado algunas que nos permiten penetrar en la cosmovisión de los antiguos mesopotámicos, en su religión, sus leyes, sus costumbres, sus poemas, sus logros científicos, sus inquietudes y sus hazañas. Solo hay historia propiamente dicha a partir del momento en que hay textos. Por eso la historia del pensamiento comienza con los mesopotamios, y gracias a la incansable actividad de sus escribas, ningún otro pensamiento arcaico nos resulta tan bien conocido como el suyo. Gracias, Rosario. De nada. Nos dice, solo hay historia propiamente dicha a partir del momento en el que hay textos. Por eso dividimos la cronología humana en historia y prehistoria, de forma arbitraria, por supuesto, pero es una definición como otra cualquiera. Y llamamos historia a todo el periodo a partir de la escritura y prehistoria a la anterior. Solo hay historia propiamente dicha a partir del momento en que hay textos. Por eso la historia del pensamiento comienza con los mesopotamios. Y gracias a la incansable actividad de sus escribas, ningún otro pensamiento arcaico nos resulta tan conocido como el suyo. Pepa Biosca, adelante. Los dioses como fuerza de la naturaleza. Vale. El más antiguo pensamiento religioso del que nos quedan testimonios escritos es el mesopotámico. Muchas de sus intuiciones fundamentales se fraguaron durante el Neolítico. En el esfuerzo por colonizar las marismas y desiertos de aquel gran valle aluvial y cuajaron hacia mediados del milenio, -4, junto con la revolución urbana. El antiguo Mesopotamio tenía una aguda conciencia de su propia fragilidad y de su impotencia frente a las grandes fuerzas de la naturaleza. El calor excesivo del verano puede agostar los cultivos. La tierra se resquebraja y el viento abrasador acaba de llevar la sequía y la muerte a los últimos rincones. Otras veces es la inundación imparable del Tigris o el Éufrates la que revienta los diques y lleva la desolación a los campos y el hambre a las aldeas. Y el espectáculo sobrecogedor de la tempestad atronadora y relampagueante sobre la llanura sobrecoge de pavor a los humanos, refugiados en sus cabañas, como se describe en una tablilla. La inundación desenfrenada. No, está bien, está bien. La inundación continúa otra persona, gracias. Vale, gracias. De nada. Paco Gotzen, adelante. La inundación desenfrenada que nadie puede contener, que estremece los cielos y hace temblar la tierra, envuelve a la madre y al niño en un espantoso manto, azota el verdor lujuriamente de los cañaverales y ahoga la cosecha en sazón. Fijaos qué belleza poética hay en esta tablilla. La inundación desenfrenada que nadie puede contener, que estremece los cielos y hace temblar la tierra, envuelve a la madre y al niño en un espantoso manto,
azota el verdor lujuriante de los cañaverales y ahoga la cosecha en sazón, en su madurez. Vale. Continúa, Paco. Las aguas crecidas, horribles para la mirada humana, la inundación todopoderosa que rebasa los terraplenes y ciega los vigorosos árboles mesu, la frenética tempestad que arranca y arrasa todas las cosas en estruendosa confusión. Daos cuenta la profundidad poética, ¿no? del verso, ¿no? El pasmo del ser humano indefenso, inerme ante las fuerzas de la naturaleza, en este caso ante la inundación, ¿no? Las aguas crecidas, horribles para la mirada humana, la inundación todopoderosa que rebasa los terraplenes y ciega los vigorosos árboles mesu, mítico árbol mesopotámico, la frenética tempestad que arranca y arrastra todas las cosas en estruendosa confusión. Es difícil expresar de una manera más profunda, ¿no? la desazón ante una catástrofe de este tipo como una riada, ¿no? una riada, una inundación, ¿no? Continúa, Paco. Detrás de estos tremendos meteoros, el Mesopotamio barruntaba fuerzas poderosas e incomprensibles, dioses. Estas fuerzas o dioses manifestaban en su conducta rasgos personales o espirituales, calma o irritación, amenaza y violencia, etc. El humano sabía que su bienestar o su desgracia dependía fundamentalmente del humor de tales fuerzas y trataba de entenderlas, de entender su personalidad, su manera de ser, lo que querían, lo que les disgustaba, etc. Gracias, Paco. Mercedes, continúa tú. No solo detrás de los cataclismos intuía el Mesopotamio fuerzas voluntarias actuantes, sino detrás de todo fenómeno natural. Nosotros tratamos de abarcar la multiplicidad de los fenómenos naturales mediante conceptos científicos que los clasifiquen e interrelacionen. Los antiguos mesopotamios hacían lo mismo mediante la intuición de fuerzas o dioses. En la Baja Mesopotamia abundaban los cañaverales. Evidentemente, cada caña tiene mucho en común con las demás cañas. Por eso las clasificamos a todas dentro de una misma categoría taxonómica. El antiguo Mesopotamio se enfrentaba a cada caña como a un individuo, pero tras todas las cañas individuales entreveían algo común, una fuerza única que a todas ellas hacía crecer y daba una forma similar. Esta fuerza común que da a todas las cañas su carácter es una voluntad, un dios, o mejor dicho, una diosa, la diosa de las cañas, Nidaba. Nidaba. El Mesopotamio tiene un posee un pensamiento mágico. Él atribuye vida y voluntad a todos los elementos de la naturaleza que actúan sobre él. Probablemente a una piedra no, porque la piedra no hace nada, pero la caña se mueve, ¿no? El cañaveral se mueve, las aguas se mueven, todas las cosas que tienen actividad, sin que él entienda cuáles son las razones de esa actividad, para él están insufladas de un aliento que nosotros hoy diríamos divino, ¿no? No es que sean dioses como nosotros hemos entendido en nuestra caricatura de los pueblos primitivos, es que son fuerzas de la naturaleza, son fuerzas, potencias que están alrededor de la vida humana y de las cuales depende esa vida humana. En nuestra mentalidad científico-técnica, racionalista, sujeto-objeto, de control total del medio, para nosotros todo esto suena extravagante, pero para un ser humano que vive consciente de su pequeñez e ignorante
de las razones y las fuerzas que afectan y a veces pueden llevarse por delante su vida sin ninguna causa conocible, estas fuerzas representan para él voluntades tan arbitrarias como las de cualquier vecino. Y en la medida en la que pueden ser entendidas como voluntades, pueden ser personificadas a la manera humana y pueden ser susceptibles de recibir enfado, ira, pasión, ruegos, pleitesía, igual que cualquier potencia humana. No es que sean dioses, es que el mundo está vivo. El mundo que nos rodea está plagado de fuerzas que no comprendemos, pero de cuya benevolencia dependemos para podernos mantener con vida y prosperar, ¿no? Continúa, por favor. Nidaba se manifiesta en las cañas y en todo lo que los humanos hacen con cañas, como construir mezclando las cañas con el barro, o escribir con cálamos de caña, o tocar la flauta hecha de caña. Por eso en un himno a Nidaba se mencionan todas esas actividades. Nidaba, reconstructora de casas derruidas, restauradora de santuarios abandonados. Señora, tú pones tu mano sobre las tablillas de barro bien preparadas y das tus consejos donde se empuña el cálamo. Nidaba, donde tú no estás, el pastor no sosiega el corazón con su flauta de caña. Sí, fijaos qué bonito, ¿no? Es decir, no solamente ella pone su mano sobre las tablillas de barro. Uno diría, hombre, el que escribe, tía, no me fastidies, el que escribe es el escriba, ¿no? Sí, no, el escriba solo sostiene la caña, ¿vale? El escriba sostiene la caña y es Nidaba, ¿no?, la que permite que se pueda poner ese pensamiento, ¿no? Nos dice, la señora, tú pones tu mano sobre las tablillas de barro bien preparadas y das tus consejos donde se empuña el cálamo, ¿no? Hoy diríamos nosotros la musa, ¿no? Es la musa que dirige el cálamo. Nidaba, donde tú no estás, el pastor no sosiega el corazón con su flauta de caña, ¿no? Vemos cómo Nidaba no solamente sirve para construir, sino también nos ayuda en la belleza de la vida. Gracias, Mercedes. Continúa, Xavier. Detrás de cada cosa o fenómeno, por humilde que sea, hay una fuerza con voluntad propia, que a veces se nos resiste y a veces cede, un espíritu, una personalidad. Así, hay el espíritu de la sal común con la que sazonamos nuestras comidas, el espíritu del gusano, el espíritu de las gacelas, el espíritu del dolor de muelas, etc. ¿Te duelen las muelas? Pues tío, pues, ¿ves? A ver, es que no has rezado lo suficiente. Bueno, si esto lo llega a leer Ayuso, la tenemos rezando al COVID. Adelante. Unos espíritus son amables, como el de la sal. Otros son nefastos, como las enfermedades, los dolores, las desgracias. A los espíritus nefastos, a las fuerzas perjudiciales, podemos llamarles demonios. En cualquier caso, el universo entero está plagado de espíritus o fuerzas espirituales con voluntad propia. Espíritus buenos o malos, grandes o pequeños, conocidos o ignorados. Los grandes espíritus, que corresponden a las fuerzas importantes de la naturaleza, son los grandes dioses. Además de los dioses, hay muchos otros espíritus. Por ejemplo, nosotros, los humanos. Pero la marcha del universo solo depende de las grandes fuerzas cósmicas, de los grandes dioses. Gracias, Xavier.
José María, continúa tú. El más grande de los dioses es Anu, el cielo, el firmamento. Anu es la bóveda azul que todo lo cubre durante el día y el firmamento estrellado que también se observa por la noche en Mesopotamia. El cielo es lo más grande y majestuoso que hay. Es sin duda un gran dios. El dios cielo, en sumerio An y de ahí Anu. Más adelante, Anu pasó a personificar también la majestad y autoridad. De todo lo que ocurre debajo del cielo, lo más espectacular y tremendo es la gran tormenta que ilumina la noche con sus relámpagos y rayos, hace temblar la tierra con sus truenos y causa estragos con sus vientos huracanados y sus repentinas lluvias. La fuerza de la tormenta es Enlil, que luego pasó a personificar el ejercicio de la fuerza y la violencia. La fertilidad pasiva de la tierra es Nimbursaga. La fertilidad activa de las aguas que riegan la tierra es Enki, en sumerio, en acadio, Ea. Enki pasó también a personificar la creatividad y la inteligencia. Fijaos la finura de esta composición. Pasividad activa de la tierra fertilidad pasiva, ¿no? Y fertilidad activa. Es decir, el sumerio es consciente de que la tierra es un receptáculo que debe ser de alguna manera, diríamos hoy, inseminado, ¿no? Y en la medida en la que adopta esa cosmovisión y es consciente de que son dos potencias diferentes, porque la mayor capacidad inseminadora puede caer en saco roto en una tierra estéril, y ninguna tierra, por rica que sea, va a dar su fruto si no es inseminada correctamente, es consciente de que son dos potencias absolutamente independientes, pero que para que actúen tienen que ir juntas, ¿no? Y las define como dos dioses diferentes que luego en sus mitos los van a vincular para dar cuenta de las cadenas de fertilidad y de infertilidad. Adelante, José María. Sí, también los astros más visibles del cielo constituyen fuerzas cósmicas impresionantes, grandes dioses. El Sol en sumerio Utu, en acadio Samás, la Luna en sumerio Namá, o Suen en acadio Sin, el planeta Venus en sumerio Inanna, en acadio Istar, etc. El Sol Utu o Samás pasó luego a personificar también la justicia. Gracias, José María. Continúa tú, Luisa. En la ciencia actual, un mismo concepto puede emplearse para explicar fenómenos muy diversos. Una misma fuerza puede dar cuenta de hechos previamente no asociados con ella. Actualmente se da cuenta del enlace químico mediante la fuerza electromagnética que hasta principios de este siglo no parecía tener nada que ver con él. Así, también un mismo dios o una diosa, una misma fuerza cósmica, puede dar cuenta de fenómenos aparentemente inconexos. Así, la diosa Inanna, o Istar, fue la primera diosa del almacén comunal en que se guarda el grano, los dátiles, etc. Más tarde fue identificada también con el planeta Venus, con las relaciones sexuales y con la guerra. Así como un concepto científico fecundo tiene aplicación en muchos campos, así una diosa importante como Inanna aparece tras fenómenos aparentemente distintos e inconexos, pero conectados entre sí por ser todos ellos manifestaciones distintas de la misma fuerza cósmica, de la misma diosa. Durante el milenio -4000, la preocupación de los mesopotamios era la subsistencia, de ahí que detrás de las actividades económicas intuyeran dioses, dioses de la agricultura y de la ganadería, dioses de los cereales, de la palmera datilera, de las ovejas, del almacén, a los que trataban de propiciar mediante cultos apropiados. Estos cultos de la fertilidad, de la productividad agrícola ganadera, hundían sus raíces en el Neolítico. Así, en la época de la revolución urbana, cuajaron una serie de mitos, cantos y ceremonias en torno a Dumuzi y su novia Inanna. ¿Os acordáis de Dumuzi y Inanna? Inanna, hombre. A que ahora estáis agradeciendo
todo el tostón que os di con la mitología sumeria en las sesiones anteriores. ¿Eh? ¿A que sí? Bien, pues claro, es que los rituales de la fertilidad en Sumeria están profundamente vinculados a Dumuzi e Inanna, que como recordaréis, Inanna bajó al infierno a mojarle la oreja a su hermana, a Nersigal, y cuando la hermana la liquidó, ella le pidió ayuda al padre y al tío, que consiguieron sacarla de allí a condición de que encontrara a alguien que la sustituyera en el infierno. Y cuando y entonces la dejan salir para que ella elija a ver quién va a ser el sustituto, y cuando ella se va con los guardianes, con esas especies de cancerberos que le ponen para que no se escape, y descubre que Dumuzi, en vez de haberse transformado en un doliente viudo llorando a su mujer muerta, el tipo se está pegando la gran vida festejando su nuevo reinado. Inanna le jura venganza y lo manda al infierno a sustituirla. Y vosotros diréis, pero ¿y qué tiene que ver esto con el rito de la fertilidad? Hombre, porque es que Inanna, como diosa de la vida y de la muerte, representa la fertilidad del mundo, la fertilidad del campo agrícola. Y cuando ella manda a Dumuzi al infierno, la hermana de Dumuzi, que está muy dolida porque al tontorrón del hermano le han cargado la faena y lo han mandado allí, ella, generosa, se ofrece para sustituir a Dumuzi en el infierno durante 6 meses, ¿no? Entonces van 6 meses, uno sube a la tierra y 6 meses la otra baja al infierno, y así se van turnando en un ciclo que coincide, creo recordar, con la cebada y la uva, de donde Dumuzi y su hermana pasan a representar los ciclos de la fertilidad del vino y de la cerveza, creo recordar. Pero ahora lo vamos a leer. Estaba leyendo Luisa, continúa Marie-François. Dumuzi es el típico dios mortal de la vegetación primaveral que muere al secarse las plantas en verano. Es enterrado en la época de la siembra, en otoño, y resucita a la siguiente primavera. Esta resurrección del dios, que es la resurrección de todos los cultivos, es el resultado de un acto sexual, de una boda sagrada de Dumuzi con Inanna. Al principio había diversas tradiciones distintas. Una de las más antiguas es la de Dumuzi Amausum Galama, que representa la fuerza generatriz de la palmera datilera y de la cosecha de dátiles, e Inanna, que representa el almacén comunal en que se guardan los dátiles. ¿Veis? La mujer siempre es el receptáculo. Sí. ¿No? El patriarcado viene ya de muy atrás, ¿sabes? Ya. Otra nos presenta a Dumuzi como pastor, personificación de la fertilidad de los rebaños. Otra como agricultor, cerealista o como hortelano. Con el paso del tiempo, todas estas tradiciones tendieron a fundirse y Dumuzi tendió a aparecer como la fuerza que está detrás de toda fertilidad económica, que hace multiplicarse a las plantas, al ganado, a los pescados, etc. Como se dice en un himno nupcial de bienvenida a Dumuzi, que Dumuzi como labrador are los campos, que como buen pastor haga crecer los rebaños, que a su sombra crezca la vid, que a su sombra crezca la cebada, que a su sombra se multipliquen las carpas en el río, que a su sombra los campos se llenen de cebada moteada,
que a su sombra resuenen los pescados y las aves en las marismas, que a su sombra crezcan las cañas en los cañaverales, que los matorrales del desierto crezcan a su sombra, que a su sombra se multipliquen los venados en los bosques, que los jardines bien regados produzcan miel y vino, que el berro y la lechuga crezcan en las huertas. Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito. Silvia, Cristian, ¿te apetece leer? Los poemas relativos a Dumuzi e Inanna se recitaban cada año en primavera, como parte de la ceremonia ritual de la boda sagrada en el que el rey o personaje principal de la ciudad, representando a Dumuzi, cortejaba ritualmente a una sacerdotisa, que representaba a Inanna, con la que luego copulaba mientras los textos del mito eran cantados. Para los antiguos mesopotamios, esa ceremonia no era una simple representación, sino una acción cósmica real. El rey o señor principal, vestido con las enseñas de Dumuzi y comportándose como Dumuzi, era en aquel momento Dumuzi. La fuerza de la fertilidad en que consistía Dumuzi se encarnaba en él. La gran sacerdotisa, desnudándose como Inanna, adornada como Inanna, comportándose como Inanna, era en aquel momento Inanna. Y el acto sexual entre ambos era realmente la boda de Dumuzi con Inanna. Era un acontecimiento cósmico que causaba el brote de las plantas y el crecimiento de las cosechas. Mediante los ritos de la fertilidad, la comunidad, representada por el rey y la sacerdotisa, colaboraba con las fuerzas cósmicas del universo a mantener el orden cíclico de las estaciones y a renovar la fertilidad de los campos. Hoy, Cristian, hoy claramente en este mundo gris pseudo-racional que nos hemos dado, todo esto suena a milonga, ¿no? Todo esto suena a cuento chino. Pero esto no era así. Esto no era así. En época de nuestros abuelos, cuando se hacía una representación teatral de estas compañías de teatro que iban por los pueblos en sus carromatos, la gente quedaba tan subyugada por la representación que a veces no era capaz de distinguir la representación de la realidad. Y cuando el muchacho mataba a la muchacha o cuando uno engañaba al otro, es decir, la gente se metía tanto en la obra de teatro, ¿no?, que pasaba a formar parte como si estuviéramos presenciando, en vez de una obra de teatro, una pelea de vecinos, ¿no? Y realmente creyéramos que un vecino pues ha robado a otro o ha matado a otro, ¿no? Contaba mi padre que su primera experiencia teatral en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay un personaje mitológico de la literatura gauchesca que es un gaucho que se bate a duelo con los policías que van a apresarle para obligarle a ir al ejército, ¿no? Y entonces él, que quiere guardar su libertad, cuando van los policías a la captura del fugitivo, el tipo se envuelve el poncho, el brazo con el poncho y saca el cuchillo, ¿no? Y entonces toda la partida de soldados se le echa encima. Y contaba mi padre, que cuando la partida de soldados, que son actores, ¿vale? Cuando la partida de soldados se echan encima del gaucho, ¿no?, la gente del público se levantó y cogió las sillas, ¿no?, para tirarse encima de los soldados y apalearlos, ¿no? ¿No? La identificación del público con los personajes de la obra, totalmente. Totalmente, ¿no? Es decir, el público queda subyugado y participa completamente de la obra, ¿no? O una parte del público, ¿no? Bueno, pues en estos rituales de Inanna y de Dumuzi, pues acababan todos, es decir, la sacerdotisa que hacía de Inanna no hacía de Inanna, era Inanna.
y toda la gente que lo estaba mirando, pues también consideraba que esa era la mismísima diosa que estaba ahí encima en el escenario, ¿no? Adelante, Cristian. En verano, la vegetación se agosta y muere. Los mitos de Dumuzi nos hablan de la muerte del dios y de las consiguientes lamentaciones de su madre, su hermana y su viuda. Los textos de las lamentaciones por el dios muerto son con frecuencia de un refinado lirismo. En uno de ellos, la madre vaga por el desierto llamando a su hijo Dumuzi, mientras éste, enterrado, no puede responderle. No puedo responder a mi madre, que clama por mí en el desierto, cuyos gritos por mí retumban en el desierto. Ella no recibirá respuesta. No soy la hierba. No puedo volver a crecer para ella. No soy las aguas. No puedo volver a fluir para ella. No soy la hierba que brota en el desierto. No soy la hierba fresca que crece en el desierto. El ciclo de Dumuzi e Inanna dio lugar en diversas localidades a mitos distintos e incompatibles entre sí, que trataban de explicar hechos diferentes. Gracias, Cristian. Taina, ¿te apetece leer? Estamos en el ciclo de Dumuzi, ¿no? Sí. El ciclo de Dumuzi e Inanna dio lugar a en diversas localidades a mitos distintos e incompatibles. Adelante. Entre sí, que trataban de explicar hechos diferentes. Así, las dos bebidas alcohólicas más importantes, la cerveza y el vino, se obtenían a partir de la cebada y la vid, respectivamente. Pero la cebada muere, es cosechada en primavera, mientras que la vid muere, es cosechada 6 meses más tarde, en otoño. La estrecha relación entre cerveza y vino se expresa concibiéndolos como hermano y hermana. Su muerte en distintas fechas se explica mediante uno de los mitos del ciclo de Dumuzi e Inanna, el llamado del descenso de Inanna a los infiernos. En este mito, Inanna, revestida de su deslumbrante atuendo de reina, pretende insolentemente entrar en el mundo inferior de los muertos. Pero según va atravesando las diversas puertas que conducen al Averno, va siendo desnudada de prendas y adornos. Al final, ha logrado llegar a donde quería, pero se encuentra con que ya está desnuda y muerta. Por intervención del dios Enki, logra salir del Averno, pero las reglas del mundo inferior exigen que alguien la sustituya. Al encontrar a su esposo Dumuzi de fiesta, en vez de estar de luto, Inanna lo entrega a los demonios del Averno como sustituto suyo. Gracias, Tania. Continúa la lectura Pepa Martínez. Dice, al encontrarse con su esposo Dumuzi de fiesta, Dumuzi cuando Inanna es asesinada, Dumuzi se va de fiesta, ¿no? Y entonces al encontrarse Inanna a Dumuzi de fiesta, en vez de estar de luto, Inanna decide entregarlo a los demonios del Averno como sustituto suyo. Adelante. Pero su hermana apiadada se presta a reemplazarlo a su vez durante 6 meses al año. Por eso Dumuzi, que es también dios de la cerveza, y su hermana, que representa al vino, mueren cada año a 6 meses de intervalo. Este mito explica el hecho de que la diferencia de fechas en la cosecha de la cebada y la vid. Bueno, este mito explica el hecho de la diferencia de fechas en la cosecha de la cebada y la vid. Los dioses o fuerzas cósmicas Dumuzi y su hermana, Gestinana, jugaban para los antiguos mesopotamios el mismo papel que para nosotros juegan los conceptos de cebada y vid o de cerveza y vino. Y así como nuestras teorías, interrelacionando los conceptos científicos, explican los hechos, así también los mitos arcaicos, interrelacionando los dioses, contándonos una historia acerca de los dioses, explican también los hechos. El pensamiento arcaico, como el infantil, trata todos los fenómenos de tú a tú, como fuerzas personales. Por eso los personifica en espíritus o dioses. Y así como en narrar ciertos sucesos de la vida pasada de las personas ayuda a entender algunos aspectos de su conducta que a primera vista pudieran parecer sorprendentes, así también el contar ciertos acontecimientos de la vida pasada de los dioses, es decir, ciertos mitos, ayuda a comprender, explica aspectos del devenir cósmico que a primera vista parecen incomprensibles.
De esa manera, el pensamiento arcaico crea y transmite dioses y mitos para introducir orden en la experiencia. Detente un momento. Esa es la cuestión. El pensamiento arcaico utiliza los dioses y los mitos para introducir orden, previsibilidad dentro de la experiencia y poder transmitir a generaciones sucesivas cuál va a ser el orden de los acontecimientos. Claro, visto desde nuestro punto de vista, el hecho de que Dumuzi sustituya a Gestinana en el infierno suena un pelín extravagante, ¿no? Sí, pero es que carece de importancia, porque la función que tiene esto es poder prever la fecha en la que hay que cultivar o cosechar la cebada o la vid, ¿vale? Es decir, tiene una función empírica, aunque no lo parezca. Aunque parezca que detrás de esto hay un cuento, la función del mito es introducir orden y previsión dentro de los acontecimientos del mundo, ¿vale? Continúa, Pepa, termina el capítulo. Para mitigar nuestra ansiedad y desasosiego frente a lo opaco e incomprensible, para dar respuestas a nuestras preguntas, para integrar el caleidoscopio de imágenes inconexas que el mundo nos ofrece en una visión integradora y, en definitiva, para proporcionarnos el placer intelectual y la satisfacción psicológica que representa el paso del estupor y la inseguridad a la comprensión y la seguridad. Y la seguridad, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado hoy la lectura. Muy interesante. Sí. ¿Veis cómo vamos cerrando todo el abanico de mitos extravagantes que habíamos estado viendo en las semanas anteriores? Y ahora resulta que los mesopotámicos no eran tan distintos a nosotros, solo que ven el mundo o veían el mundo de una manera diferente. Pero sus problemas, sus emociones, su sensibilidad estética, lo hemos visto en sus poemas, y sus preocupaciones humanas eran exactamente las mismas. Nosotros resolvemos nuestras necesidades de previsión, sosiego y temores mediante un supuesto control científico-técnico que nos deja tranquilos, aunque no controlemos nada. Para muestras valga un COVID, ¿no? Y los mesopotámicos pues introducían la seguridad en su mundo mediante una narración mitológica que les permitía, bueno, pues ajustarse y prever de forma más o menos racional los acontecimientos a los que se tenían que enfrentar. Pues el mito no está tan lejos de nosotros como nos creemos. El mito sigue entre nosotros, no solamente los domingos en la parroquia. El mito está bastante extendido. Seguimos el viernes que viene, chicas, ¿vale? Espero que os guste la lectura que viene. Pues muchas gracias. Buenas tardes y buenas gracias. Gracias. Adiós. Feliz fin de semana a todos. Buenas tardes. Besos. Igualmente a todos. Feliz fin de Fin de semana. semana a todos. Claro, viernes. Que viene. Buen fin de semana. Gracias, Jorge. Chao. A vosotras. Paco, Mercedes, chao. Eso.